Madrid resultó ser más difícil de lo que esperaba. Pensé que los cambios traerían ligereza, pero cada mañana comenzaba con la sensación de que corría desesperadamente tras algo invisible. La ciudad me parecía un laberinto sin rostro. El trabajo, una prueba que había comenzado incluso antes del primer día laboral. Sabes que puedes volver, ¿verdad? La voz de mi novio, Julián, sonó tranquila desde la pantalla del teléfono, sin el más mínimo indicio de reproche. Intenté no mirarlo a los ojos. Siempre lograban hacerme dudar. No quiero volver. ¿Y qué es lo que quieres? Guardé silencio. Y no porque no supiera la respuesta, sino porque tenía miedo de decirla en voz alta. El nuevo despacho me recibió con aire estéril y cristal frío. Las paredes eran tan blancas que daban la sensación de vacío. No había nada personal allí, nada en lo que pudiera fijar la mirada. ¿Isabel? La voz era firme, segura, sin rastro de duda. Me giré y vi a una mujer impecable. Un traje perfectamente entallado, el cabello recogido con precisión, un maquillaje tan ligero que apenas se notaba. No sonreía, no ofrecía palabras cálidas, solo me evaluaba como si fuera una tarea más en su lista. Carmen, Departamento de Análisis. Ven, te presentaré al equipo. Caminaba rápido, como si el tiempo aquí costara más caro que en cualquier otro lugar. Pasamos junto a varias oficinas llenas de pantallas hasta detenernos frente a unas puertas imponentes. Aquí está nuestro director, Lucas. Exigente, pero si eres inteligente, lo notará. Asentí. No tenía sentido decir nada. Las puertas se abrieron de repente y de ellas salió un hombre con un traje oscuro. Sus movimientos eran seguros, como si no solo trabajara allí, sino que fuera dueño del lugar. Su mirada pasó sobre mí de forma rápida, sin detenerse demasiado. ¿Es la nueva? Su voz era grave, serena, como si ya supiera la respuesta. Sí, Isabel, te presento a Lucas. Él asintió. Bienvenida al equipo. Y siguió su camino. Lo observé alejarse y supe que la primera impresión ya estaba hecha. Solo quedaba una pregunta. ¿Me beneficiaba o no? Pronto entendí que aquí no se trabajaba por el simple proceso, sino por los resultados. No había espacio para personas al azar, ni para quienes llegaban solo a probar. Todos sabían su papel. Todos querían demostrar que eran necesarios. Carmen no me dio tiempo para adaptarme. Hablaba rápido, sin rodeos, como si cada segundo fuera una moneda de cambio en este lugar. Lucas quiere que lo acompañes a una reunión con los socios. Me sorprendió, pues esperaba que en las primeras semanas nadie esperara demasiado de mí, aunque no lo demostré. ¿Los demás están ocupados? Carmen suspiró mientras tomaba una taza de café de la máquina. Los demás no son nuevos. Tú lo eres. Quiere comprobar cuánto entiendes de números y cuánto es solo apariencia en tu currículum. No respondí de inmediato. Era un reto, y lo entendía. Este tipo de encargos no se daban al azar. Si Lucas no hubiera visto sentido en ello, ni siquiera habría notado mi presencia en la empresa. Pero lo hizo. Y eso solo significaba una cosa. Quería confirmar si valía la pena o demostrar que no. De acuerdo. Carmen me miró por un momento, como si evaluara si era consciente de lo que acababa de aceptar. Pero no dijo nada más. Horas después me encontraba en el vestíbulo de la oficina, ajustando mi chaqueta y repasando en mi cabeza los datos analíticos que me habían dado para la reunión. No sabía qué esperar de Lucas. Era una persona que no dejaba pistas, que no daba señales sobre lo que pensaba. El ascensor se abrió y él salió, tranquilo, compuesto, sin la más mínima prisa. Ni siquiera me miró, simplemente pasó junto a mí y dijo en tono seco, «Vamos». Tomé aire y lo seguí. El silencio en el coche era absoluto. Él miraba por la ventana, concentrado en algo que solo él sabía. Yo solía leer a las personas con facilidad, pero con él era diferente. En su mirada no había ni curiosidad ni indiferencia, solo un control frío y calculado. Cuando el coche se detuvo en el lugar de la reunión, finalmente habló. «No hagas estupideces». No respondí. No tenía intención de hacer ninguna, pero en ese momento aún no sabía que un error podía no ser solo una mala decisión. Podía ser una mirada de más, una palabra descuidada, o incluso una pausa demasiado larga antes de responder.
El restaurante al que llegamos irradiaba una elegancia discreta. No había conversaciones ruidosas ni risas estridentes, solo una iluminación tenue, camareros impecables y una atmósfera que sugería que aquí solo se reunían aquellos que ya lo habían conseguido todo, pero aún querían más. No podía permitirme relajarme. Lucas caminaba con paso seguro, sin mirar atrás, sin prestar atención a las miradas que le dirigían al pasar. Todos aquí sabían quién era, y sabían que no era alguien a quien se pudiera ignorar. Cuando nos sentamos a la mesa, me bastó un minuto para sentir una mirada evaluadora. Uno de los socios, un hombre con un traje costoso pero sin ostentaciones, con el aire de alguien que no está acostumbrado a esperar, me observó como si fuera algo interesante, pero aún por descifrar. ¿Es buena? ¿Tiene experiencia? Fingí que no había oído la pregunta. Está aquí porque sabe lo que hace. Lucas respondió con calma, sin mayores explicaciones. No añadió nada más. No me presentó. No hizo ningún comentario ligero. Simplemente marcó un límite, como si trazara una línea clara de hasta dónde podían llegar. Le dirigí una mirada. Su rostro seguía impasible. La conversación volvió a centrarse en los negocios, y supe que había llegado mi momento. Hablaban en cifras, proyecciones, riesgos, el lenguaje que conocía como mi propio nombre. Y cuando me involucraron en la discusión, respondí con seguridad, sin titubeos. Al principio hubo un leve asombro, después interés, y finalmente aprobación. No lo dijeron en voz alta, pero lo vi en sus gestos. No lo esperaban. Pero yo sabía que ninguno de ellos lo admitiría. La cena terminó y salimos al aire fresco de la noche. Guardé silencio unos segundos antes de preguntar. ¿Siempre es así? Lucas se detuvo, sin responder de inmediato. ¿A qué te refieres? A que el juego no gira solo en torno a los contratos. Me miró con atención, como si estuviera valorando hasta dónde podía llevar esta conversación. Los que están acostumbrados a tenerlo todo siempre quieren más. Reflexioné sobre sus palabras. Podían referirse a los negocios, o podían referirse a algo más. Subimos al coche y permanecí en silencio durante todo el trayecto de regreso. Tenía muchas preguntas, pero no estaba segura de querer escuchar las respuestas. A la mañana siguiente me sentía como si hubiera pasado una prueba, pero sin saber exactamente cuál. Mi participación en la reunión parecía haber sido un éxito. No hubo comentarios, ni observaciones, ni preguntas por parte de Lucas, y eso era precisamente lo que me inquietaba. Esperaba algún tipo de reacción, una señal de su opinión, pero solo obtuve un silencioso reconocimiento de que había hecho lo que se esperaba de mí. Era extraño. Pensé que después de esa cena mi trabajo seguiría un curso más claro, pero cuanto más intentaba comprender el sistema, más enredado me parecía. Carmen me interceptó junto a la máquina de café. No eres de las que hacen tonterías, ¿verdad? Me detuve. ¿A qué tipo de tonterías te refieres? Carmen dio un sorbo a su café sin apartar la mirada de mí. Lucas no elige a cualquiera para acompañarlo a esas reuniones. Él decide a quién notar. Esbocé una sonrisa leve. Pensé que solo estábamos aquí para trabajar. Eso piensan todos, al principio. No me gustó el tono de su voz. No era una advertencia, sino algo más sutil. Como si hablara desde la experiencia. Como si supiera algo que yo aún no entendía del todo. ¿Quieres decirme algo? Carmen inclinó levemente la cabeza, evaluándome. Solo te doy la oportunidad de pensar. Dicho esto, se alejó, dejando tras de sí un silencio incómodo. Tomé un sorbo de café, que de repente me pareció más amargo de lo normal. Por primera vez desde que llegué a esta empresa, sentí un escalofrío, tal vez porque acababa de darme cuenta de que la línea entre el trabajo y lo que ocurría alrededor comenzaba a desdibujarse. El día llegaba a su fin. Estaba terminando un informe final intentando apartar de mi mente las palabras de Carmen, pero su voz seguía resonando en mi cabeza. Él decide a quién notar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué me lo dijo a mí? No era ingenua. Sabía que en los negocios siempre había matices que no se expresaban abiertamente, pero yo no estaba buscándolos. Cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje, lo tomé sin pensar. Ven a mi oficina y trae tu mejor sonrisa. Me quedé inmóvil por un segundo.
El mensaje era de Lucas. Lo releí una vez más. ¿Era una broma? ¿Una prueba? Fruncí levemente el ceño, pero aún así me levanté y fui. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Lucas estaba sentado detrás de su escritorio, recostado en su silla con una actitud relajada. No parecía alguien que simplemente estuviera terminando su jornada. Quería agradecerte el buen trabajo en la reunión. Esbocé una leve sonrisa. Vaya, pensé que solo me llamarías si hubiera sido un desastre. Eso también pasa. Su tono no era ni burlón ni severo, solo una constatación. Pero lograste no hacer el ridículo. ¡Qué honor! Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sueles bromear así? Lo miré sin pestañear. Bromeo cuando la situación lo requiere. Su mirada se detuvo en la mía por más tiempo del habitual. ¿Y ahora lo requiere? Inhalé despacio, midiendo mi respuesta. Si digo que sí, ¿me despedirás? Una sonrisa fugaz apareció en sus labios. Por ahora no, pero... Su voz bajó un tono. Se levantó de su asiento y antes de que pudiera procesarlo, ocurrió. De repente, sus labios encontraron los míos. Por un instante, quise apartarme. Pero no lo hice. Le correspondí. Y en ese momento, todo cambió. Cuando llegué a casa, el apartamento estaba en penumbra. Solo una luz tenue iluminaba la cocina, y allí, sentado en la mesa, estaba Julián. No se movía mucho, solo removía lentamente su café con una cuchara. Parecía frío desde hacía rato. ¿Cómo estuvo tu día? Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Dejé mi bolso junto a la puerta y caminé hasta el fregadero, llenando un vaso con agua. Normal. No lo miré de inmediato. ¿Seguro? Ahora sentí su mirada sobre mí. Bebí un sorbo antes de girarme hacia él. ¿Qué quieres decir? Julián se recostó contra el respaldo de la silla. Sus dedos golpeaban suavemente la superficie de la mesa. Estás rara últimamente, como si no estuvieras aquí. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué intentas decir? Ya no vuelves a casa como antes. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. He estado trabajando mucho. Él sonrió, pero en su expresión no había diversión. Lo sé, Isabel. Quise decir algo más. Justificarme. Explicarle que los cambios eran normales. Pero no pude. Porque el problema no estaba en las palabras. Él veía la verdad, incluso si yo aún no estaba lista para aceptarla. El silencio se instaló entre nosotros. Terminé mi vaso de agua y lo dejé en el fregadero. ¿Me voy a dormir? Buenas noches. Su voz sonó como si ya supiera todo lo que yo no estaba diciendo, y supe que este lugar ya no se sentía como un hogar. A la mañana siguiente, desperté antes de que sonara la alarma. Me quedé acostada boca arriba, mirando el techo, sin poder decidir qué me inquietaba más, lo que había ocurrido la noche anterior o el hecho de que no sentía remordimiento. En la oficina, todo seguía como siempre. Carmen estaba sumida en sus tareas. Los compañeros hablaban entre ellos. Las pantallas de los monitores brillaban con gráficos y datos. Nadie sabía que dentro de mí algo había cambiado. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero mi mente se distraía. Me descubrí revisando el teléfono una y otra vez, como si esperara un mensaje. Y cuando finalmente apareció, mi respiración se aceleró sin que pudiera evitarlo. Cena corporativa esta noche. ¿Vienes? Lucas. Leí el mensaje varias veces. Las opciones eran obvias. Podía escribir no y marcar un límite. Pero lo que escribí fue sí. El restaurante me resultaba familiar. Luces tenues, lujo discreto, camareros que se movían con precisión entre las mesas, invitados que hablaban en susurros como si conocieran las reglas de este mundo desde siempre. Me uní a la conversación en la mesa, escuché a mis compañeros, respondí cuando era necesario, sonreí en los momentos adecuados. Pero algo se sentía diferente. Sabía que él estaba allí. Lucas estaba a unos lugares de distancia, conversando con los socios, tan relajado como siempre. Pero en más de una ocasión, sorprendí su mirada sobre mí. No se detenía demasiado, no hacía nada evidente. Pero bastaba con eso. Cuando se levantó y salió a la terraza sin decir palabra. Fue como un acto reflejo.
Unos minutos después, yo hice lo mismo. El aire fresco de la noche me hizo inhalar hondo. Lucas estaba de pie junto a la baranda, observando las luces de la ciudad. Me detuve a su lado, preguntándome por qué había salido, por qué lo había seguido. Fue él quien habló primero. Sabes que esto ya no es solo un juego, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. Hablaba con tranquilidad, sin tensión en la voz, pero sus palabras significaban más que cualquier otra que hubiera dicho esa noche. Exhalé lentamente, desviando la mirada por un momento, como si eso pudiera retrasar mi respuesta. Luego, en voz baja, dije, lo entendí hace tiempo. Fue una confesión. No para él, para mí. Lucas guardó silencio, pero sentí su mirada sobre mí. Y en ese instante, comprendí algo más. La elección que debería haber sido obvia ya no lo era. Cuando regresaba a casa, la ciudad se desdibujaba a través de la ventanilla del coche. Madrid, que meses atrás había sido un nuevo comienzo, ahora parecía solo el decorado de algo inevitable. Miraba las siluetas oscuras de los edificios, las luces titilantes en la distancia, pero en mi mente solo resonaba su voz. Sabes que esto ya no es solo un juego, ¿verdad? Lo entendí hace tiempo. No debí responder así. Pero lo hice, y mis palabras salieron con demasiada facilidad, como si hubieran estado esperando ese momento. Ahora volví a casa, pero nada allí era como antes. Cuando abrí la puerta, el apartamento estaba sumido en un silencio denso. Caminé por el pasillo y sentí el aroma tenue del café. No estaba sola. Julián estaba sentado en la mesa de la cocina. La lámpara sobre él proyectaba sombras marcadas en su rostro. Sus manos descansaban sobre la mesa, su teléfono al lado, una taza vacía enfrente. No me miró de inmediato, como si me diera la oportunidad de hablar primero. Llegas tarde. Tragué saliva. Sí, hubo una cena de empresa. Asintió despacio, con un gesto tan contenido que se sintió más peligroso que cualquier reacción explosiva. ¿Eso es todo? Sabía que no preguntaba por preguntar. Avancé un par de pasos, me quité la chaqueta, pero no me senté. ¿Qué quieres saber? Ahora sí me miró. La verdad. Mis labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Dentro de mí, algo se debatía entre dos opciones. Podía mentir, decirle que estaba imaginando cosas, fingir que todo estaba bien, que nada había cambiado. Pero ya no tenía sentido. Respiré hondo. Podría haber inventado 1000 excusas. Decir que todo se enredó, que no lo planeé, que no sé cómo sucedió. Pero habría sido mentira. Lo sabía. Tomé aire y con voz baja pero clara dije, «Te he sido infiel». Las palabras cortaron el aire como un filo invisible. Vi cómo Julián contenía la respiración. No hubo un estallido de ira. No hubo gritos. Solo silencio. Un silencio tan pesado que llenó toda la habitación. ¿Es una broma? Negué con la cabeza. Sus ojos bajaron lentamente hacia la mesa, donde su teléfono seguía inmóvil. No pude leer su expresión. ¿Ya lo sospechaba? ¿O simplemente no quería creerlo? Cerré los puños, sintiendo la presión en mis dedos. Lo siento. Las palabras sonaron débiles. Julián inhaló profundamente y pasó las manos por su rostro. Ya veo. No supe qué decir. El silencio entre nosotros era insoportable. Di algo. ¿Qué quieres que diga? No lo sabía. ¿Qué esperaba? ¿Qué gritara? ¿Qué preguntara por qué? ¿Qué me perdonará? Tragué saliva. ¿Todavía me amas? Su mirada se volvió más intensa. Tardó en responder más de lo que podía soportar. ¿Y tú? Volví a quedarme en silencio, porque la respuesta era obvia. Sus dedos se crisparon ligeramente sobre el borde de la mesa. Ya tomaste tu decisión. Esta vez sentí dolor. No habló con rabia, ni con resentimiento, solo con la resignación de alguien que entendió que había perdido una batalla en la que ni siquiera sabía que estaba participando. Se levantó con calma, tomó su chaqueta del perchero y guardó el teléfono en el bolsillo. No me moví. Se dirigió hacia la puerta. «Di algo». Mi voz sonó rota cuando finalmente hablé. Se detuvo un segundo. «No tengo nada más que decirte». Y salió. La puerta se cerró tras él. Y supe que esta vez no volvería. La puerta se cerró, y el mundo pareció detenerse por un instante.
Me quedé en medio de la habitación, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Pero al final, no oí nada. Julián se había ido. Debería haber corrido tras él, abrir la puerta, alcanzarlo antes de que desapareciera del edificio, decir algo que pudiera cambiarlo todo. Pero no me moví, porque cuando alguien se va y tú te quedas en silencio, eso también es una decisión. Me senté en la mesa donde todavía quedaba su taza con el café a medio terminar. Cuando nos conocimos, todo era simple. Nos entendíamos con una mirada, con un gesto. Yo amaba la seguridad que me daba, el hecho de que con él todo se sentía como un refugio. Pero ahora, en el apartamento solo quedábamos mi soledad y yo. Miré mi teléfono. ¿Esperaba un mensaje suyo? ¿O de Lucas? No lo sabía. Pero la pantalla se iluminó con su nombre. Sal a tomar algo conmigo. Corto, sin explicaciones. Mi pulso se aceleró sin que yo quisiera admitirlo. Podía imaginarlo. Sentado en algún bar exclusivo, girando el hielo en su vaso de whisky con un movimiento lento, sabiendo que yo leería el mensaje. Sabiendo que vendría. Sería fácil. Solo tenía que tomar mis llaves, pedir un taxi y en 20 minutos estaría frente a él. Me miraría con su habitual calma. Esbozaría una media sonrisa y me haría un gesto para que me sentara a su lado. No tendríamos que hablar demasiado, porque ya todo estaba claro. Sostuve el teléfono en la mano, mis dedos flotaban sobre la pantalla, pero no respondí. No eliminé el mensaje. No apagué el teléfono. Simplemente lo dejé boca abajo sobre la mesa y cerré los ojos. Y entonces, por primera vez, sentí miedo. No porque hubiera ignorado su mensaje esta vez, sino porque no estaba segura de poder resistirme la próxima. A la mañana siguiente, desperté con un silencio distinto. Se había ido de verdad. Lo sabía, pero solo ahora, tumbada en la cama vacía, con el leve rastro de su aroma aún impregnado en las sábanas, comprendí que esta ausencia no era solo la de una noche. Era la ausencia de todo lo que habíamos construido. Me obligué a levantarme y fui a la cocina. Puse la cafetera en marcha, pero cuando la taza se llenó, me quedé sosteniéndola entre las manos sin beber. Era como si todo hubiera perdido su sabor. Me senté en la mesa, mi dedo trazando el contorno del lugar vacío frente a mí. Días atrás, Julián había estado aquí, mirándome, preguntándome si aún lo amaba. Y no le respondí. Y ahora ya no había nadie esperando la respuesta. El ambiente en la oficina era el mismo de siempre. Luz blanca, voces bajas, el tecleo constante de los ordenadores, compañeros ocupados en sus tareas. Si alguien notó que algo en mí había cambiado, nadie lo mencionó. Solo Carmen, que al cruzarse conmigo junto a la máquina de café, me miró con más atención de la habitual. ¿Dormiste mal? Su tono era neutro, pero en su pregunta había más que simple curiosidad. No parpadeé. Solo mucho trabajo. Carmen levantó ligeramente una ceja. Es curioso cuántas personas en esta empresa dicen lo mismo cuando la razón es completamente distinta. No respondí, porque sabía que tenía razón. Cuando volví a mi escritorio, alguien me estaba esperando. Lucas. Estaba junto a mi mesa, observando la pantalla de mi ordenador como si le interesara lo que veía. Me detuve frente a él. No habló enseguida. ¿Tienes un minuto? No era una pregunta. Asentí. Lo seguí hasta su despacho. El silencio entre nosotros era casi familiar. Cuando cerré la puerta tras de mí, él empujó un documento sobre la mesa en mi dirección. Es una solicitud de transferencia a otro departamento. Si la quieres. Bajé la mirada al papel. ¿Por qué? Porque puedes hacer más. Leí el contenido. Era un puesto interesante. Un equipo más estratégico, más poder. Pero también significaba más tiempo cerca de él. Lucas me observaba con paciencia, esperando mi reacción. ¿Y si no quiero? Esta vez tardó un poco en responder. Inclinó ligeramente la cabeza, su mirada analizando mis palabras. Entonces veremos qué pasa después. Sonó casual, casi indiferente, pero en su voz había algo más. Volví a mirar el documento, su firma en la parte inferior, el espacio vacío para la mía. Podía firmarlo ahora mismo. Podía decir sí y dar un paso más en la dirección en la que ya me estaba moviendo. Pero no tomé el bolígrafo. Lucas no me presionó.
Sabía que, tarde o temprano, tomaría una decisión. Lo que me asustaba no era su seguridad, era la mía propia. Lucas me observaba con calma, como si supiera que me detendría en este punto exacto. ¿Qué te detiene? Su voz era serena, sin presión. Le sostuve la mirada. Solo estoy pensando. ¿En qué? No respondí enseguida, en lo rápido que todo había cambiado. En cómo, semanas atrás, ni siquiera habría imaginado estar aquí. En cómo siempre había creído que tenía opciones, pero rara vez las veía con claridad. En lo que vendrá después. Lucas inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara mis palabras. Todos lo descubrimos tarde o temprano. No intentó persuadirme. No me dijo que era la mejor decisión. Solo parecía saber que, al final, la tomaría. ¿Por qué estaba tan seguro? ¿Era porque le daba igual? ¿O porque nunca dudó de cómo acabaría todo? Miré el documento de nuevo. Un nuevo equipo, un nuevo puesto, más poder, más tiempo con él. Podía firmarlo ahora, pero no lo hice. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y me puse de pie. Lucas no pareció sorprendido. ¿Has decidido no firmarlo? Tomé la hoja, pasé los dedos sobre su superficie lisa, pero no respondí enseguida. Por ahora, no. No preguntó qué significaba eso, y supe que si salía ahora de su despacho, no volvería a preguntarlo. Me dirigí a la puerta, pero antes de abrirla, me detuve. Lucas. Alzó la vista. ¿Para ti esto fue un juego? Por un segundo contuvo el aliento, pero su expresión no cambió. ¿Tú qué piensas? Esbocé una leve sonrisa. Creo que tú no sueles perder. Lucas ladeó la cabeza, como si analizara mis palabras. Isabel. Esperé. Podría haber dicho algo importante en ese momento, pero en lugar de eso, solo me miró con su habitual expresión de evaluación. Abrí la puerta y salí. Madrid me recibió con aire frío cuando dejé la oficina. Las calles estaban llenas de gente apresurada. Las luces de los coches brillaban en la distancia. La ciudad seguía su ritmo frenético. Como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo lo había hecho. Me encontraba en el cruce de dos caminos. Uno ya lo había perdido. El otro estaba a punto de comenzar. Respiré hondo y, sin mirar atrás, seguí adelante.